Estamos al aire. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saluda Marcela Mendoza. En nombre de la Cámara de Comercio de Barranquilla, queremos darle una cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos programado especialmente para todos ustedes, pensando en el bienestar de nuestros empresarios y conscientes de la importancia de acoger las medidas que se requieren para cuidar ustedes, que son nuestra razón de ser. Y desde la Cámara de Comercio de Barranquilla queremos seguirlos acompañando en la reactivación de sus negocios a través de nuestro Plan Reactiva, con soluciones financieras, de conocimiento e información que son desarrolladas pensando en todas sus necesidades. Y queremos que nos agreguen a sus contactos de WhatsApp a nuestra asistente Gaby. Pueden comprar certificados a través de ella. Y también, sin salir de sus casas, pueden seguir haciendo todas sus renovaciones, registros en línea de sus documentos. Una vez ustedes tramiten sus documentos a vuelta de correo, uno de nuestros asesores estará contactándolos, informándoles alguna situación sobre sus documentos o anunciándoles que pueden realizar su pago. Y hoy nos está acompañando también nuestra compañera Andrea Valiente, quien trae una información muy importante de un evento próximo a realizar. Adelante, Andrea, te escuchamos. Buenos días a todos. Les quería contar sobre la rueda financiera virtual que estamos organizando con la Banca de las Oportunidades, que tenemos como objetivo acercar a los empresarios a las diferentes entidades financieras que les puedan brindar asesoría e informarles de los diferentes productos que tienen a disposición de los empresarios. Contaremos con la participación de Banca Mía, el Banco Agrario de Colombia, Banco Occidente, Banco Mundo Mujer, Bancoldex, Bancolombia, BBVA, Corporación Financiera de Antioquia, Credit Financiera, Credit Títulos, FinSocial, One2Credit, Fundación Santo Domingo, Comeva y Liquitec. Tenemos abiertas las inscripciones hasta el día de mañana. Esperamos que deseen inscribirse. El evento se realizará toda la próxima semana y aquí podrán encontrar mis datos de contacto donde les podré dar mayor información y el link de inscripción. Muchísimas gracias, André. Podemos dejar en el chat de esta conferencia tus datos. Si los empresarios que nos acompañan están interesados, podamos contactarte. Gracias, Andrea. Estén bien. Y queremos que conozcan qué son nuestras sociedades BIC, o sociedades de beneficio e interés colectivo. Son aquellas empresas colombianas configuradas como sociedades de naturaleza comercial que voluntariamente se proponen combinar ventajas de su actividad comercial y económica con acciones concretas para propender por el bienestar de sus trabajadores, aportar con la equidad social del país y contribuir con la protección del medio ambiente. Una sociedad que decide convertirse en BIC crea o redefine su modelo de negocio con un propósito triple: crear valor económico, social y ambiental. Si necesita más información, cómo adquirir la condición de sociedades BIC, por favor, contactar a la señora María Carolina Martín Leyes en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Y el tema que hoy nos está convocando es el régimen de insolvencia en tiempos de pandemia, la ley 1116, una opción frente a la crisis empresarial. Y hoy nos está acompañando nuestro conferencista, el doctor Óscar González Arana, quien es abogado concursalista, es ex superintendente de sociedades, experto en salvamento y recuperación empresarial, socio fundador y director de la firma Abogados Cooperativos. Si usted tiene preguntas, inquietudes, por favor escríbalas en el buzón de preguntas y respuestas. Al final de la presentación del doctor Óscar, estaremos dando un espacio para dar respuesta a todas las inquietudes que se generen de esta actividad. Esta capacitación está siendo grabada y próximamente la estaremos compartiendo en nuestra página web. Nuevamente quiero darle una cordial bienvenida a todos nuestros participantes que se conectan en esta capacitación y le damos la bienvenida al doctor Óscar. Bienvenido, doctor Óscar, lo escuchamos. Tiene el micrófono en silencio, doctor. Ahora sí. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días a todos. Para mí es sumamente placentero haber aceptado la invitación de la Cámara de Comercio de Barranquilla, a quien le damos, por supuesto, nuestros más sinceros agradecimientos por esta importante iniciativa del día de hoy. En primer lugar, quisiera presentarme a ustedes. Como lo dijo Marcela, mi nombre es Óscar González Arana.
yo soy abogado, especialista en derecho concursal. Derecho concursal se refiere a la controversia y el conflicto entre acreedores y deudores. Por más de 30 años he estado al frente del tema del salvamento y la recuperación empresarial. Tuve la oportunidad de estar al frente de la Superintendencia de Sociedades y también he sido profesor universitario de la materia de Derecho Concursal en la especialización de Derecho Comercial en varias universidades del país. Y debo confesarles que me complace muchísimo que este evento se realiza en la Cámara de Comercio de Barranquilla, por cuanto, a pesar de ser hijo de madre paisa y padre bogotano, viví muchos años en Barranquilla, me siento barranquillero por decisión propia y autónoma, adopté la ciudadanía barranquillera, de suerte que tener esta posibilidad de dirigirme hoy al empresariado de mi ciudad Barranquilla, de la Arenosa, la Puerta de Oro de Colombia, es para mí muy, de verdad, muy placentero. De suerte que espero esta experiencia que vamos a vivir hoy sea muy útil, sea exitosa y les sirva a ustedes. Vamos a hacer una exposición aproximadamente de unos 45 minutos. Vamos a poner aquí el timer para estar pendiente del tiempo y una vez terminemos la exposición podremos dar la posibilidad de que todo aquel que quiera expresar su punto de vista o hacer preguntas, sobre todo preguntas para aprovechar la oportunidad de esta charla para absolver algunas dudas, por supuesto. Este es un tema que puede parecer muy extraño, muy desconocido a muchos de ustedes. Se trata del régimen de insolvencia empresarial previsto en la legislación colombiana. Vamos a compartir con ustedes la pantalla para ir entrando entonces en materia. Vamos a hablar entonces de la insolvencia, la crisis empresarial en tiempos de pandemia y cómo la ley 1116 de 2006 es una opción deseable frente a la crisis empresarial que hoy enfrentan muchas empresas en nuestro país. Lo primero que tenemos que señalar entonces es ¿qué es la empresa? ¿De qué se trata la empresa? ¿Cuál es el tema con la empresa? Uno podría decir, hay quienes desde el punto de vista, digamos, etimológico, literario y conceptual, podemos decir que la empresa es el ser humano mismo. Todos de una u otra manera somos empresa, en cuanto a que empresa es visto como un propósito, como una meta, como un emprendimiento, como un proyecto. Todos nosotros tenemos proyectos en la vida, tenemos empresas que emprendemos. El estudiante cuando se levanta por la mañana y va a clase, él tiene su empresa educativa, el proyecto de graduarse dentro de algún tiempo. El trabajador que sale por la mañana de su casa tiene el proyecto de ganarse un dinero y ser proveedor de su familia en cuanto sea cabeza de hogar. Desde ese punto de vista, digamos, todos somos empresarios y todos administramos empresas. Ya desde un punto de vista más económico, más técnico, la empresa se distingue básicamente por el riesgo. Una empresa significa un proyecto en donde se asume un riesgo. Ahora, un riesgo significa que yo puedo ganar, puedo empatar, pero también puedo perder. No es fácil aceptar ese reto. Y cuando gano dinero, gano valor. Cuando pierdo dinero, pierdo valor. No todos los seres humanos están dispuestos a aceptar este desafío de admitir un riesgo. Por eso hay un grupo muy especial de hombres y mujeres, los empresarios, que son personas valientes, decididas, son personas superiores que dicen, yo acepto el riesgo y me pongo al frente de este proyecto, de esta empresa, y sé que puedo ganar o puedo perder. Puedo salir feliz o puedo salir mal herido.
Desde ese punto de vista, entonces, la empresa hay que considerarla como la cédula básica de la estructura social. No hay sociedad sin empresa. Si la memoria sobre la empresa se remonta a tiempos inmemoriales, desde que el hombre existe, ha generado empresa, y desde que la propiedad existe y el Estado existe, pues siempre se ha desarrollado empresa. La empresa es un elemento sustancial, es como el ladrillo, como la célula de la organización social. A mí me interesa muchísimo que en Colombia todos participen de una campaña por estimular y fomentar la imagen de la empresa y del empresario. Tanto que yo puedo afirmar sin lugar a dudas que solo con empresas en Colombia sólidas, vigorosas, sanas, rentables, podrá haber progreso social. El empleo no se resuelve sino con empresas vigorosas. El desarrollo económico y social de un país no se resuelve sino con empresas que generen valor, que sean lucrativas. Colombia tiene que hacer un curso de capitalismo democrático y entender que la empresa es la célula fundamental de toda sociedad, de toda nación, de todo Estado. Sin empresa no hay futuro. Luego no tiene ninguna lógica atacar las empresas, al contrario, todos debemos ser defensores de la empresa estando en uno o en otro lado, sea porque somos proveedores, o porque somos financieros, bancos, o porque somos trabajadores, o porque somos accionistas, o porque somos consumidores. La salud económica de un país es un reflejo directo del estado de salud de la empresa y de los empresarios. De ahí que la causa pro empresa es una causa que nos debe comprometer a todos, y a veces en eso, desafortunadamente, nos equivocamos, pensando que el empresario es culpable de una serie de situaciones que no le corresponden realmente. Entonces, vamos, las invitaciones a ver a partir de ahora en un empresario, a un hombre o una mujer valioso, superior, digno de respeto, que a diferencia de otros acepta el reto y el desafío de un riesgo en el cual puede ganar o puede perder. Vamos a estimular entonces a la empresa. En Estados Unidos, por ejemplo, se tiene muy clara la estadística de que una persona puede hacer 10 intentos empresariales y en el intento número 11 puede tener éxito. En eso en Colombia estamos bastante atrasaditos. A veces la gente se imagina que la empresa se crea y siempre va a ganar, siempre va a ganar. Entonces cuando viene la crisis, pues la persona suele entrar en pánico, cosa que es un error. La crisis es un elemento natural en el mundo empresarial. Y a ello tenemos que acostumbrarnos. De aquí surge entonces la teoría de la crisis. Las empresas nacen, crecen, se reproducen, se fusionan, se extienden, se dividen, retroceden, se enferman y también se pueden morir. Como toda obra humana, no hay una empresa que sea eterna, ¿no? Las empresas que existían en la antigua Grecia, la empresa que existía en el Imperio Romano, no existen. Como todo lo humano es absolutamente, eh, eh, no es eterno, es totalmente volátil. De suerte que empresas que uno ve poderosas, que son reyes del mercado, pueden desaparecer por una o por otra razón. O sea, la empresa no nace para eternizarse, nace para crear valor. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que yo pueda. Y el ser humano hace lo posible por perpetuar y perpetuar la existencia de la empresa, pero al final se rinde ante la evidencia de que la empresa, como toda obra humana, termina siendo, desde el punto de vista histórico, termina siendo efímera. Pero fíjense, esto que es tan elemental en Colombia es un caso excepcional. Es un caso excepcional. Colombia y el empresariado colombiano se acostumbró al éxito, 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 ganancias, ganancias. Entonces, si uno mira la historia empresarial colombiana, por allá hubo una crisis a comienzos del siglo XX, como coletazos de la Gran Depresión Americana, que afectó en una parte de las empresas en Colombia, y de ahí todo el tiempo fue crecimiento hasta algo de la crisis financiera
que afectó el sector real de la economía a finales del siglo pasado, en los 96, 98. Y nada más. Y hoy en la pandemia. Entonces, esa historia de éxitos genera una cultura y el empresario colombiano se resiste al tema de que pueda haber un escenario que no sea de éxito. Es tan fuerte el tema que inclusive en el ámbito académico se vive esta experiencia. En la universidad, en las facultades de administración, de finanzas, de contabilidad, de derecho, de economía, es decir, de las ciencias que dicen relación con el tema empresarial, se enseña el éxito. Y los estudiantes aprenden el primer año éxito 1, éxito 2, éxito 3, éxito 4, éxito 5 y se gradúan, listos para el éxito. Y cuando salen a la calle y se enfrentan a la realidad, se topan con un tema cruel. Y es que eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, no siempre hay éxito. A veces hay crisis, a veces hay enfermedad y a veces hay muerte. Y es inevitable porque en eso consiste el negocio, en un riesgo. Imagínense ustedes un mundo donde la empresa no tuviera riesgo. Si no hay riesgo, todos, el 100% de los seres humanos serían empresarios desde el punto de vista económico. Y si todos somos empresarios, el sistema colapsa. El sistema colapsa porque el sistema necesita unos consumidores, unos empleados, unos proveedores, es decir, todos no podemos ser empresarios. Y entonces el sistema colapsaría porque al no haber riesgo, el mundo de los negocios se acaba. Entonces, decía que no hemos estado preparados para el tema de la crisis en Colombia. Yo venía diciendo de tiempo atrás que era necesario desarrollar esta teoría de la crisis sobre la cual yo también he escrito para que el empresario entienda que debe estar preparado para la época de vacas gordas y vacas flacas. Y estamos desarrollando esa teoría durante años cuando de repente, de manera imprevista, sin que estuvieran las cuentas de nadie, aparece el COVID-19, aparece la pandemia, que ha copado más de 6 meses desde el mes de marzo del año 2020. Y esa crisis generada por la pandemia es de alcance global, es de alcance universal. Ahora, en Colombia, como en otros países, no sabemos esta crisis cómo va a terminar. Es lo que llaman una noticia en desarrollo. Como decía un amigo, es como un accidente de tránsito donde todavía los carros vienen en el aire o están llantas arriba y la llanta todavía está dando vueltas y la gasolina comienza a derramarse, de manera que no sabemos en qué va a parar la crisis. Es una noticia en desarrollo. Pero la cosa es complicada. Como nunca antes en la historia del ser humano, en muchas partes del mundo la economía se congeló, se paró. Entonces ya no es un problema transitorio, no es un problema superficial, sino que simplemente una fábrica cerró, un almacén cerró. Las personas fueron obligadas a confinarse en su casa. El golpe económico es impresionante. Todavía no sabemos realmente cuál es la magnitud del daño. Tenemos unas cifras, pero todavía son cifras muy, muy parciales. Tanto en Europa como en Estados Unidos se toman cifras sobre los trimestres, casos dramáticos como el del Perú, un retroceso del 33%, el desempleo disparado, según las cifras oficiales en Colombia, el desempleo ya bordea el 20, el 21% de las personas que están buscando trabajo. No se nos olvide que las cifras son solo de quienes buscan trabajo. Y en las grandes ciudades, en las 13 grandes ciudades de Colombia, el desempleo, según las cifras del DANE, llega a superar el 25%. Y en el caso de los jóvenes, supera el 30%. O sea que 1 de cada 3 jóvenes en Colombia no tiene ninguna actividad. Ni estudia, ni trabaja, y está confinado y ve la oportunidad de salir a la calle. Y ahí es donde viene el problema con las tensiones sociales que hoy se viven en Colombia. Muchísimas empresas se han cerrado. Todavía no tenemos una cifra definida. Toda esta crisis económica
era imprevisible, que era inevitable. Ha dado algunos filósofos, algunos pensadores en la literatura académica, comienza a hablarse de la era del desorden. La era del desorden es una era caracterizada por, digamos, no en el sentido etimológico de la palabra desorden, porque de pronto no la vamos a entender, pero sí es una época de una gran incertidumbre, donde la apertura, la globalización comienza a retroceder, a darle paso al proteccionismo. O sea, cada país mirando hacia adentro, ¿sí? Entonces, cada país dice, solo compramos los productos nuestros, tratamos de defendernos, es como un movimiento de autodefensa. Mucha guerra fría, sobre todo entre Estados Unidos y China, mucho endeudamiento de las naciones, de las empresas, de las personas, mucha volatilidad en los precios. Vamos a comenzar a ver, según esta teoría de la era del desorden, la tecnología disparada por todas partes, porque las personas ya se acostumbran más y le toman más confianza a vivir y trabajar desde la casa y salir cada vez menos. La pobreza, inequidad, va a generar muchos problemas de clases sociales y luchas generacionales. Son características que, según estos análisis, van a, van a, van a formar esto que se ha dado en llamar eh, la era del desorden. Son teorías a las cuales hay que ponerle mucha atención porque es hacia lo que hoy se dirige la literatura. Eh, Bien, al tiempo que se ve esta crisis económica, entonces es importante señalar que cómo se refleja esta crisis generada por la pandemia, cómo se refleja en las empresas. ¿Qué pasa en las empresas? ¿Cuál es la fenomenología de la crisis en la empresa? Hay insolvencia. La primera manifestación de insolvencia que es muy importante tener en cuenta es la caja. Ojo, que al empresario en esta época de crisis, la obsesión de todos los días, mañana y tarde, es mirar la caja. ¿Qué pasa con la caja? No tanto el tamaño de la empresa, la perspectiva patrimonial, no tanto los resultados, si estoy ganando, si tengo ganancias acumuladas o algunas pérdidas, no tanto la generación de valor y otras variables financieras o contables, sino la caja. Es lo más importante. La caja, porque la caja es la que me va a permitir la operación del día a día. Yo puedo tener un Mercedes-Benz último modelo con conductor de corbatín, pero no tengo dinero para echarle gasolina al carro. Allí tengo un problema de caja. No tengo un problema patrimonial, no tengo un problema de resultados, sino un problema de caja. ¿Y qué pasa en la caja? Comienza a darse señales de iliquidez. Es decir, no hay cash, no hay metálico, no hay dinero en el banco, en las cuentas, para poder cumplir con mis obligaciones patrimoniales de contenido dinerario. O sea, estoy complicado porque no le puedo cumplir a los proveedores, de pronto no puedo pagar la nómina, a la DIAN pues mucho menos, y tampoco puedo cumplir con las cuotas del banco. Entonces es un signo de alarma. ¿Sí? Hay mora en los pagos, hay incumplimiento en los pagos, no puedo honrar mi palabra, no puedo honrar las obligaciones, no puedo pagar mis pasivos, y entonces frente a la mora vienen las demandas y los procesos ejecutivos y los abogados a cobrar, y con ello vienen entonces en los procesos ejecutivos los embargos y los remates. Terrible, terrible. Cuando una empresa comienza a llegarle los embargos, comienza el empresario a desesperarse. Yo aquí debo decir, sin el ánimo de preocuparlos mucho, pero sí siendo francos, que yo formo parte del grupo de los pesimistas, porque todavía no sabemos la magnitud de la crisis. Los juzgados estuvieron cerrados varios meses, hasta hace pocas semanas están abiertos, de manera que me preocupa mucho el mes de noviembre. Finales de octubre me preocupa muchísimo, porque para ese momento muchas empresas y personas que están en mora, que no han podido cumplir, ya los abogados contratados por los acreedores ya han hecho las gestiones en los juzgados,
y van a comenzar a llegar los embargos. Y cuando un embargo llega y el otro llega, la situación se pone color de hormiga y la empresa tiende a paralizarse. Los embargos paralizan la empresa. La cuenta bancaria está embargada, luego no puedo girar cheques, no puedo hacer transferencias, no puedo pagarle a los proveedores. Está embargada, me embargan facturas, luego no puedo cobrar la cartera. Me embargan contratos, luego no percibo ingresos y la situación se pone totalmente dramática. Entonces, esa es la forma como se manifiesta. Ahora, en pandemia la cosa es más grave. Por eso les digo, yo soy del grupo de pesimistas. Porque las personas están afanadas, vamos a abrir, a abrir. Ahí viene el rebote ahora europeo. Viene el rebote europeo. Se sabe que en España hoy están obteniendo 14.000 positivos diarios, más que lo que tenían en el tiempo de la primavera y el verano. Entonces, con rebrote, la cosa va a obligar a las autoridades a volver a hacer un confinamiento y entonces cuando ya yo había abierto, entonces me va a tocar volver a cerrar. Ahora, el problema no es solamente abrir. ¿Y quién compra? ¿Y a quién le vendo? ¿Cómo está el consumo? Les voy a contar un dato de ayer. Según cifras muy confiables, el consumo de papa en un país donde más del 60% de la población es pobre, marginada o en situaciones de inseguridad, de vulnerabilidad, el 50% del consumo de papa se ha reducido. El consumo de papa en Colombia se redujo en un 50%. Eso es un síntoma de alarma complicado. Entonces, ahora el problema no es abrir los almacenes, abrir los restaurantes, que las fábricas sigan funcionando, sino quién consume. Muchos no van a consumir simplemente porque están desempleados por la pobreza, porque no tienen capacidad de compra. Y otros por precaución. Hay quien sí tiene la capacidad de compra, pero no invierten, no compran nada, la situación está muy difícil, las personas prefieren quedarse quietas frente a la incertidumbre que los golpea, que les preocupa. Entonces la situación viene muy complicada, muy complicada. Muchísimos empresarios, pero cuando digo muchísimo, es muchísimo. En Colombia se calcula que hay aproximadamente 1.700.000 empresas. Las últimas cifras de FENALCO, en el caso de Bogotá, hablaban de 120.000 empresas cerradas. Yo creo que esa cifra es parcial. Toca estar muy atento a los desarrollos. Y como les digo, el empresario tiende normalmente primero a negar la crisis. Uno se encuentra con un empresario y le pregunta, bueno, ¿y cómo te está yendo? La respuesta es automática. Perfecto, divinamente, buenísimo. Porque para el colombiano la imagen y la reputación es muy importante. Y la procesión va por dentro y no refleja con franqueza el drama, el drama que está viviendo. Entonces, vamos a ver cómo va a terminar todo esto. Yo realmente estoy muy preocupado, además porque es como una espiral. Entonces yo no le pago a usted, usted no le paga al otro, el otro no le paga al otro, el otro no le paga al banco. Hasta los bancos tienen problemas, porque los bancos no tienen una capacidad ilimitada. Si la recuperación de cartera, si los pagos se retrasan 6 horas, los bancos también se van a ver afectados. Ahora, ayudas oficiales sí hay, pero son insuficientes. Son insuficientes y además con el ítem de que todas han sido canalizadas por el sector bancario tradicional que aplica sus reglas normales, inclusive son regulaciones generadas por el mismo gobierno. Uno no entiende ese tema. La superintendencia financiera regula a los bancos, los restringe la posibilidad de desarrollar préstamos y al mismo tiempo nos quejamos que por qué la banca le exige al empresario tanto. De la línea de crédito oficial del gobierno, la entidad pública, el Fondo Nacional de Garantías, respalda el 90% del crédito. O sea, si la empresa no paga,
el Estado responde con el 90%. O sea que el banco solamente está regando el 10% y aún así los requisitos son tremendamente complicados, tremendamente difíciles, tremendamente difíciles. Y entonces aquí esperamos que la cosa se vaya deteriorando. Entonces yo creo que vamos a ver hasta octubre cuando la cosa se pone dramática. Entonces ahí es cuando vamos a considerar seriamente la necesidad de subsidiar a las empresas. Aquí se habla del ingreso básico para la gente, cosa que me parece razonable. Yo he venido diciendo desde hace varias semanas, tenemos que hablar del ingreso básico para las empresas. Si a la empresa no se le ayuda con subsidios, y esto no hay que tenerle miedo, a la pequeña empresa, se va a morir mucha empresa y el desempleo va a ser incontrolable. Porque un problema que nosotros tenemos que comenzar a acostumbrarnos, cuando hablamos de empresas nosotros nos imaginamos a Bavaria, a Bianca, al Éxito. No, no. Esas son muy poquitas. Del 1.700.000 empresas que hay en Colombia, la gran empresa no son más de 6.000, por ser generoso. O sea, más del 90% son micro, pequeñas y medianas empresas. El común denominador en Colombia son empresas modestas, pequeñas en el contexto, digo, de una media internacional. Hay que ayudar. La empresa no tiene para pagar la nómina. No tiene para pagar la nómina. ¿Y entonces qué hacemos? Despedimos a los trabajadores. Eso se está haciendo en todas partes del mundo. En Europa, en Estados Unidos, se subsidia la nómina. Acá nosotros queremos ser pues más papistas que el Papa, pero vamos al final a reconocer que toca. Y mi temor es que de pronto puede ser demasiado tarde. En algunos casos puede ser demasiado tarde. Y si toca emitir, debería emitirse. Ah, que crece la deuda, sí, pero eso es como cuando usted se está muriendo y tiene una fiebre alta y se preocupa porque los zapatos no están lustrados, porque no está bien peinado. No, cada día trae su afán. El afán de hoy no es el de conservar indicadores macroeconómicos. El afán de hoy es conservar el tejido empresarial colombiano para que ese tejido, en él broten miles y miles de empleos, que es lo que necesitamos. Si no, esto se va a poner muy, 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 muy complicado. Bien, entonces, frente a esa crisis, en todo el mundo, en todos los países del mundo, existe un espacio jurídico que se llama derecho concursal. Este es un término de pronto muy, muy novedoso para muchos de ustedes. El derecho concursal existe en todas partes del mundo de economía de mercado. En Estados Unidos se llama el Chapter 11, en otras partes se llama el derecho de la quiebra, el proceso de reestructuración, de reorganización. Es decir, el sistema mercantil reconoce que la empresa puede nacer, crecer, multiplicarse, pero puede enfermarse y puede morirse. Entonces, cuando la empresa se enferma y está en una crisis, ¿qué hacemos? El sistema le da la oportunidad para salvarla. Esa oportunidad para salvarla desde el punto de vista jurídico se sintetiza en lo que se denomina derecho concursal. O sea que los institutos de salvamento empresarial son una práctica global, eso no es un invento colombiano. Ahora, el complique es que el derecho concursal es una materia muy especializada, muy especializada. Y es un conjunto de normas excepcionales y transitorias. Háganme el favor, son excepcionales, o sea, aquí queda el derecho común, o sea, el derecho que todos conocemos, el derecho que estudia y practica la mayoría de abogados, y en otro lado tenemos el derecho concursal, que es un conjunto de excepciones a ese derecho común. Si el derecho común dice para el norte, el derecho concursal dice para el sur. Y son excepciones que se aplican de manera transitoria, con un cuerpo doctrinal y con un cuerpo de jurisprudencia ya generosamente desarrollado por la Superintendencia de Sociedades durante años. Entonces es un mundo muy, muy especializado que forma parte del área del derecho comercial. Yo recuerdo que hace como unos 18 o 20 años, yo tuve la posibilidad de
de crear y dirigir un diplomado de Derecho Concursal y estaba previsto para 120 horas y no alcanzamos a ver ni la mitad. Es decir, el derecho concursal, el primer problema que tiene es que no es solo derecho. El abogado concursalista debe estar preparado para que en sus manos pone la empresa y él puede orientar la empresa en todas las áreas de la empresa. Porque no basta con salvar la empresa. Hay que decir, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta empresa llegó a esta crisis? ¿Cuáles son las causas? Y, lo más importante, ¿qué debo de hacer para que no pase? ¿Cuáles son los correctivos que hay que tomar? No solamente hacer un acuerdo de pagos, sino poder erradicar esa situación que generó la crisis y acompañar a la empresa para superarla. En Colombia entonces existe el régimen de insolvencia que se aplica tanto a sociedades comerciales, o sea, empresa propiamente dicha, y también se aplica a personas naturales. Para el tema de las empresas, entonces hoy tenemos la ley 1116 de 2006, que es el eje central del sistema, y dos decretos recientemente proferidos por el gobierno nacional en el marco de la pandemia, el decreto 560 del 15 de abril de este año y el decreto 772 de los primeros días de junio de este año, sobre los cuales ya nos vamos a referir a continuación. Veamos un poco entonces, decía que la crisis empresarial encuentra un eco en el mundo jurídico a través del régimen de insolvencia. Inicialmente o antiguamente hablábamos del concordato, se hablaba del concordato preventivo potestativo, después del concordato obligatorio, y esta figura fue evolucionando. Muy pocas empresas se acogían a esto. Eso en Colombia era muy satanizado, era como un estigma, ¿no? ¿Qué problema? La empresa está en concordato. Muy poquitas, 3, 4, 5 empresas en todo el año y algunos cafeteros, algunas personas, empresarios del campo. Después, a raíz de la crisis financiera de finales de los 90, se aprueba la ley 550 de 1999, que entró en vigencia en el año 2000 y duró 6 años. Una experiencia muy buena, a mi modo de ver, muy interesante porque era un régimen muy privatista, no era tan formal, y un grupo ya un poco más grande de compañías se acogieron a la ley 550. En el año 2006 se profiere la ley 1116, que es el régimen actual, que instituye un proceso totalmente de naturaleza jurisdiccional, ¿sí? De naturaleza jurisdiccional, que tiene un juez y una serie de ritualidades y de reglamentaciones que se llevan por la ley de insolvencia y también por el Código General del Proceso. Y en él actúa como juez la Superintendencia de Sociedades para darle una gran confianza al empresariado. La Superintendencia de Sociedades es un orgullo para Colombia, es una experiencia única, es la vanguardia en América Latina en derecho concursal, donde hay funcionarios de carrera, profesionales muy serios que conocen mucho. Este es el Vaticano del derecho concursal, de manera que ya tienen un cuerpo de conceptos y de doctrina muy sólido que le dan a los interesados, tanto al deudor, el empresario deudor, como a sus acreedores, le da mucha confianza sabiendo que allí hay mucha experiencia sobre el tema. Bien, veamos algunas cifras. Lo más reciente, en el año 2018 se acercaron a la Superintendencia de Sociedades y fueron admitidas aproximadamente 1.180 empresas en el año 2018. Y un poco más de la mitad fue rechazado, porque no es fácil, o en ese momento era más complicado poder lograr que la Superintendencia de Sociedades lo admitiera. Hay una serie de requisitos jurídicos, contables, financieros y procedimentales que no la mayoría de empresas lo cumplen porque pues, tienen algunas fragilidades en su capacidad gerencial o porque están mal asesoradas, mal orientadas. En el año 2019, el año pasado, creció un poco, aumentó y fueron admitidas aproximadamente
1.210 empresas. Igualmente, más de la mitad fue rechazado. Este año 2020, el gobierno nacional calcula que con ocasión de la pandemia aproximadamente entre 3.000 y 4.000 empresas van a ingresar a insolvencia. Yo creo que la cifra va a ser más contundente el próximo año. Yo creo que el próximo año es donde se van a ver más las consecuencias. Es mi opinión, pero habrá que ver cómo se desarrolla. Por el momento no ha habido ese número que el gobierno esperaba, ha sido un poco menor desde marzo de la pandemia hasta ahora, no ha sido tan grande, pero no es porque la situación esté fácil, sino por lo que yo les decía, porque el empresario se resiste, él no quiere, él no acepta, él niega su realidad y cree que la insolvencia es como una derrota y yo salgo solo, espérese y tal, y todo eso es carreta, eso no es cierto. El empresario no puede. Cuando la crisis llega como lo vamos a ver ahora más adelante. Hoy, entonces, están en régimen de insolvencia, están en el proceso, hay aproximadamente 2.990, un poquito menos de 3.000, están hoy en insolvencia, que son las que han sido emitidas en estos últimos años. Y ya el tema es un tema macroeconómico, o era antes de la pandemia, ahora con pandemia no quiero imaginarme, antes de la pandemia, un poco más de 30 billones de pesos de activos estaban comprometidos en las empresas que ya están en insolvencia y aproximadamente 30 billones de pesos de pasivos. O sea, estamos hablando de un tema macroeconómico que obliga a los gremios económicos, a las cámaras, al gobierno, a los abogados, a los contadores, a los revisores fiscales, a los profesionales, a todos los que tienen relación con el mundo empresarial, a ponerle mucha atención a este tema. Ahora, hay que salir del closet, hay que acabar con ese estigma. Estar en insolvencia, en Estados Unidos llaman bancarrota, es normal, eso es una condición, una situación como cualquiera, como el que tiene una gripa muy fuerte. No pasa nada, no pasa nada. La gente se preocupa, no, ¿qué van a decir? No pasa nada, insolvencia. Al contrario, estoy protegido y me voy a salvar. Ese es el mensaje que hay que transmitir a los empresarios. Sálvese, no se deje morir, luche, pelee. Y para eso usted que ha sido un buen empresario, cumplidor con sus deberes, mantiene al día el registro mercantil, pues venga que el Estado, la ley, el sistema lo protege y le da una segunda oportunidad. No pierda esa segunda oportunidad, no se deje morir sin intentarlo. ¿Qué hacer frente a la crisis? Entonces lo que estamos diciendo, el empresario lo primero que piensa es la reputación. Uy, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir mis vecinos, mis empleados, mis socios? ¿Qué va a decir mis proveedores? ¿Qué va a decir la banca? ¿Qué van a decir en el club? ¿Qué van a decir en la universidad? ¿En el vecindario? No. ¿Sabe qué van a decir? Dos cosas. O se quebró, eso puede ser incómodo, o van a decir, qué bien, peleó, la guerrió, luchó, fíjese, se está salvando. Y tengan confianza que se pueden salvar. Hay unos que se desatan, ya se preocupan, no duermen. Yo voy a decir una cosa que me incomoda, pero en mi experiencia de años, yo he visto empresarios que pierden la vida en el desespero y se forma una catástrofe. Se forma una catástrofe. Las deudas, tener deudas es una infamia, es una cosa terrible. La persona llega a un grado de tensión, de preocupación, de estrés. No vale la pena. Yo siempre digo, la empresa es para gozársela. La empresa es para la felicidad. Si no da felicidad, no sirve. Eso es la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en la emancipación. Dice, to pursue the happiness. El derecho a perseguir la felicidad. Es un derecho fundamental que todos tenemos y que en Colombia poco practicamos. Entonces la empresa es para la felicidad. Si no da felicidad, no sirve. Hay problemas, sí. Venga, entra a la ley de insolvencia y verá cómo recupera su tranquilidad. Y ahí es el mejor camino para volver a la felicidad. ¿Qué hacer entonces? La primera opción es pagar. Bueno, como decía alguien, si no puede resolverlo, ¿para qué se preocupa? Y si sí lo puede resolver, ¿para qué se preocupa?
Entonces, la primera opción, si tiene plata, vaya y pague. Pagó, se puso al día, honró sus obligaciones y se acabó el problema. Pagar no es fácil, necesita tener el dinero. Hoy no parece ser una opción razonable para nadie. La otra opción es negociar, heredar directamente. Bueno, perfecto, vaya donde sus acreedores, siéntese y negocie. A ver si usted es el Superman que lo logra. Son negociaciones muy difíciles y muy desequilibradas. Prácticamente le dicen, bueno, usted me da lo que le pido o lo embargo. Lo ejecuto y lo embargo mañana. Y el otro problema que tiene esa negociación es que usted tiene que lograr el 100%, porque usted puede lograr el 90% y el 10% con los que no hizo acuerdo, esos son los que lo van a ejecutar, lo van a embargar y usted vuelve otra vez al comienzo y las concesiones que había hecho a los 90 con los que arregló, pues se pierden. Pero se puede intentar, es una opción. Inclusive hay acuerdos privados extrajudiciales que se pueden llevar después a la superintendencia social. Existe esa opción en la ley. Y la otra, que es mi sugerencia, es protéjase en el régimen de insolvencia. Para eso se creó la ley 1116 y busca hacer un acuerdo de reorganización con sus acreedores. Y yo insisto en eso. No se sienta incómodo. La ley de insolvencia se hizo para eso. Avianca. Me gusta mucho porque la gente lo puede ver. Está en insolvencia en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Nada. Allá está volando, está tratando de salvarse. Llega un momento que dice, yo no puedo pagar, entonces voy donde el juez, venga juez, ayúdeme a resolver el tema con los acreedores, y lo intentan y seguramente lo va a lograr, y todos vamos a seguir viendo a Bianca. O se puede morir, pero lo intentó, lo peleó, lo guerrió. Yo en el caso de Bianca soy muy, muy optimista, y en general de las empresas que entran a la ley de insolvencia yo soy muy optimista. El porcentaje de empresas que se salvan es muy grande, y en el caso de nuestra organización, nosotros tenemos un éxito de más del 95% de las empresas que llevamos a insolvencia, logramos salvarlas. Ahora bien, ¿quiénes pueden acogerse a la ley de insolvencia, a la ley 1116? En primer lugar, las empresas del sector real, el sector real de la economía. En general, todas, sin excepción. Algunas no pueden entrar, son empresas de casos muy especiales que tienen un régimen de liquidación y intervención, un régimen especial. Por ejemplo, empresas financieras o empresas cooperativas. Estas no se admite porque ellos tienen un régimen especial de liquidación y de intervención. Pero pueden entrar las sociedades sin ánimo de lucro, las fundaciones, las corporaciones, universidades, colegios. También pueden ingresar personas naturales cuando esas personas naturales son socios controlantes de empresas que ya están en ley. Entonces, la empresa mía, yo tengo más del 50% de las acciones y esa empresa fue emitida ley. Normalmente yo soy deudor solidario, fiador, garante, avalista de deudas de la empresa y yo puedo entrar a la ley 1116. También las personas naturales comerciantes, los que llevan contabilidad, están registrados en la Cámara de Comercio, también se le aplica la ley 1116. Y hay un caso especial que no vamos a hablar hoy en extenso, pero que valdría la pena una charla en la Cámara sobre persona natural no comerciante, o sea, las personas normalitas, empleados, campesinos, amas de casa, que también tienen deudas, deben a la DIAN, deben a los bancos, deben el celular. Deber el celular lo peor que le puede pasar a un ser humano. Por 20.000 pesos lo reportan a las centrales y allí queda varios años en la lista negra de personas a las cuales no se les debe dar crédito. Entonces, esas personas naturales también pueden acogerse a un régimen de insolvencia, pero distinto. No es la ley 1116, es una norma que está en el Código General del Proceso y la negociación se hace no en la Superintendencia de Sociedades ni en juzgados, sino ante centros de conciliación especializados y ante algunas notarías. Pero en general, digamos, los criterios son bastante parecidos, pero ese no es nuestro tema de hoy. Yo digo que vale la pena intentarlo, es muy bueno, las experiencias son maravillosas de las personas naturales que tienen muchos problemas, van al centro de conciliación, se le organiza su negociación, es muy rápido, es muy ágil,
es muy limpio, muy contundente el procedimiento y rápidamente logran un acuerdo para pagar, porque aquí la idea es pagar siempre, pero en nuevas condiciones, en nuevos plazos, con nuevas tasas de interés, en condiciones realmente razonables y más aceptables. Bien, ese régimen, volvamos otra vez al régimen de insolvencia, a la ley 1116, a la empresa, a los empresarios, comerciantes. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los principios básicos para ir avanzando, que se nos está acabando el tiempo? El primero es el de la universalidad. ¿Qué significa? Que a este proceso judicial de insolvencia entran todos los activos. Usted no puede decir, bueno, yo entro acá, pero voy a dejar mi yate y mi finca por fuera. No, todos. Usted pone toda la carne en el asador. Dice, esto es lo que yo tengo y con esto es que yo voy a garantizar las deudas y este va a ser la fuente de mi pago, todos. Y también entran todos los pasivos, todos los pasivos. Esto es muy importante que ustedes lo asimilen. Todos los pasivos son sujetos del régimen de insolvencia. Nada, oiga bien, ningún pasivo se queda por fuera. Todos entran. La DIAN, la nómina, los proveedores, los bancos, el prestamista, el agiotista, el gota a gota, todos entran allí, todos. Hay un tratamiento especial porque entran los pasivos para ser negociados. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a pagar todos esos pasivos, para lo cual yo tengo estos activos y me van a dar tantos años para pagar. Entonces se renegocia todo vuelve a cero, se renegocia la tasa de interés, la forma de pago, los tiempos, etcétera, se renegocia. Pero se le da para pagar en un tiempo determinado. Se pacta 5 años, 10 años, 12 años, 15 años para pagar. Acuerdos que ha habido acuerdos de 15 años. Pero hay unos pasivos que se les da un tratamiento especial y no entran en esa negociación a largo plazo, sino que deben estar al día en un tiempo más corto hasta la audiencia final, que son las deudas por retenciones. Retenciones de la nómina para la seguridad social o retenciones en la fuente, retenciones tributarias para la DIAN. Se mantiene la prenda común, todo el patrimonio del deudor es garantía para todos los acreedores y se aplica un régimen de mayorías, o sea, las decisiones se toman por votación y la decisión que tome la mayoría es obligatoria para los disidentes, o sea, los que no estén de acuerdo, y para los ausentes, quienes no participen de la negociación, también es obligatoria. Esos son como, digamos, los fundamentos básicos del régimen de insolvencia. Frente a la pandemia, entonces, ¿yo qué sugiero? Que me parece que debe hacer el empresario que tenga problemas. Unos tienen más problemas que otros, pero todos tienen problemas de caja. Decisiones prontas, o sea, está prohibido procrastinar. No posponga, no deje para después. Siéntese, usted conoce la realidad. No se engañe, mírese al espejo y dígase, estoy complicado, estoy al borde de la quiebra. Tengo que evitar la quiebra. Y decídase, confíe. Todos esos miles de empresas que han entrado toda esa experiencia, le va a ir muy bien. Además porque no tiene opción. O sea, en la medida que pasa el tiempo, su situación se hace más complicada. Ya vimos, la opción es pagar. Si tiene la plata, pague. No hay mejor negocio que pagar las deudas. Si puede negociar, negocie, pero ya sabe lo que le puede pasar. Tiene que tener la unanimidad y muchas veces hasta le incumplen. Porque como no tiene consecuencias jurídicas, a menos que el acuerdo extrajudicial sea llevado para su convalidación en la superintendencia. Pero eso implica una serie de ritualidades que al final termina siendo casi igual al régimen de insolvencia. ¿Cómo hacerlo? Cierre los ojos, tome la decisión, reúna a su equipo y póngase a trabajar para salvar la compañía. No espere milagros, no espere las ayudas que no van a venir. Hay que tomar decisiones, acción, inmediatamente. ¿Qué hay que hacer? Defender el negocio. Es un buen negocio reestructurar los pasivos. Es un buen negocio reestructurar los pasivos y salir adelante. Y finalmente, otra recomendación es la asesoría vital. Esta es una operación de cirugía de corazón abierto. O sea, es un tema especializado, riesgoso. Se puede morir en el intento, puede liquidarse la empresa. Entonces,
Si usted va a hacer una cirugía de corazón abierto, seguramente usted no va a ir a buscar al, al enfermero ni al ayudante de la farmacia de la esquina del barrio, ni va a encontrar el cirujano en las páginas amarillas. Búsquese una buena asesoría. Mi sugerencia para una buena asesoría es pregúntele al abogado, ¿cuántos casos ha llevado? Deme 15 teléfonos de los últimos 15 clientes que haya tenido. ¿Cuántos casos ha tenido exitosos? Muéstreme los acuerdos que ha logrado. Es decir, cerciórese de que usted lo está asesorando a una persona con experiencia, que sabe lo que dice, que sabe lo que hace, que no va a ensayar, que no va a aprender con su empresa, que es independiente además, porque el otro problema es que hay abogados que tienen una relación muy estrecha con alguno de sus acreedores. Cerciórese que ese abogado es independiente. Pregúntele, llame a los clientes del abogado y pregúntele por sus antecedentes de cómo le ha ido. Es decir, el tema de saber quién lo asesora es bien, bien importante. Y de ahí depende en gran medida el éxito de la gestión. Terminamos entonces con la liquidación, porque uno intenta salvar la empresa. Normalmente se logra. Nosotros en eso somos muy optimistas, pero es posible que no. Es posible que la empresa se vaya a liquidar. Entonces el empresario dice, ya no va más, se acabó y liquida la empresa. Eso se llama liquidación privada. Nombra un liquidador, lo registra en la Cámara de Comercio. Para sorpresa de ustedes, déjenme contarles que más del 95% de las liquidaciones privadas en Colombia no terminan nunca. Nunca terminan. Son un fracaso. Porque para terminar necesita dejar el pasivo en cero. Entonces, si yo puedo dejar mi pasivo en cero de mi empresa, pues no necesito liquidarme. Le pago a todo el mundo y chao. Se acabó. Más bien, la empresa se disuelve, no quiero seguir más, o la vendo o la regalo si no tiene pasivos. Pero muchos empresarios toman esa vía y a mi juicio es una vía equivocada. Y lo que yo sugiero es una liquidación judicial inmediata que se hace en la Superintendencia de Sociedades. Y volvemos al mismo punto anterior, una buena asesoría con experiencia, estas liquidaciones 100% terminan, 100% terminan. Son rápidas, son eficientes, están en las mejores manos de la Superintendencia de Sociedades y se puede hacer una adjudicación. La adjudicación ahora está suspendida, pero al final termina siendo como lo mismo. Terminamos con lo siguiente. La crisis también es una oportunidad para los negocios, ya que la crisis es inevitable, se puede presentar en cualquier momento y ahora en pandemia con mayor razón. Entonces hay que entender de que hay un mundo de negocios en torno a la crisis. Ya como hay en otros países, en Colombia comienza a desarrollarse una industria de la insolvencia. ¿Sí? Los inversionistas profesionales que buscan fusionar empresas, M&A que buscan fusiones y adquisiciones, inversionistas que prestan plata a la empresa que está en ley, inversionistas que compran pasivos, inversionistas que compran empresas de liquidación, inversionistas que se asocian con empresas en insolvencia. Y hay toda una posibilidad de negocios porque, recuerden lo que dicen los chinos, la crisis también es una buena oportunidad para los negocios. Si tienen una buena asesoría, también puede sacar ventaja de la crisis y hacer un buen negocio. Básicamente esto era lo que queríamos exponerlo para darles la oportunidad a ustedes de que hagan preguntas. Aquí está nuestra página web, nuestro correo electrónico, nuestros teléfonos, lo que les interese, con mucho gusto, pues hacemos una primera consulta, sin costo alguno, por supuesto, para quienes les interese, con mucho gusto estamos para servirles. Bien, básicamente esa era nuestra idea. Marcela, si hay preguntas, estamos dispuestos a absolverlas, por favor. Muchas gracias, doctor Oscar. Sí, tenemos una pregunta por parte del señor Roberto Zabaleta que nos dice: a algunos empresarios les da temor entrar al régimen de insolvencia o reorganización empresarial porque tienen por aprobar algún contrato o licitación y creen que eso los va a afectar al momento de elegir a la empresa ganadora. ¿Qué hacer frente a este caso? No, maravilloso. Es que si un empresario tiene la opción de decidir no entrar a la ley, es perfecto. Yo, si puedo, no entro a la ley. Eso tiene mucha lógica, mucho sentido común. Si puedo, no entro a la ley. Yo entro a la ley es porque no tengo otra opción. Pero la pregunta, si no entra a la ley, ¿qué va a hacer? Entonces, hagámosle la prueba ácida. ¿Va a pagar? No.
Ah, no va a pagar. Entonces, ¿qué va a hacer? No se ha inventado ni en Colombia ni en el mundo. Cuando usted no paga, lo van a demandar. Y la demanda viene con ejecución. Y la ejecución viene con embargo. Y el embargo es la muerte. Es como que mañana sale el sol. Entonces, ¿qué va a hacer? No, entonces usted me dice, no, lo que pasa es que yo tengo un yate y tengo una finca y lo voy a vender. Con eso pago. Ah, maravilloso. Pero resulta que el empresario no tiene esa opción. Entonces, lo demás son, digamos, distractores. Yo suelo decirle a mis estudiantes, la persona va en una carretera de alta velocidad, se estrelló y en la estrellada salió un malherido y tiene una herida en la aorta. Está desangrándose y se preocupa porque se le perdió un zapato. ¿Qué es lo que hay que hacer? Parar el desangre. Hay que aplicarle en la aorta una medida que le impida a esa persona seguir desangrándose. Punto. Y la única forma de desangrarse es o pagando o entrando a la ley de insolvencia. Entonces, eso como una primera apreciación. Porque a veces las personas dicen, no, la ley de insolvencia no, por cualquier razón. Entonces yo digo, perfecto. ¿Y entonces qué hacemos? Porque hay que resolver el tema. ¿Ves? Entonces, lo que es inaceptable es la inacción. Entonces se quedan quietos, petrificados, en una actitud contemplativa, lamentando la crisis, pero no resuelve. Entonces cada día va a ser peor. Y finalmente, otro tema es que la ley prohíbe la discriminación, cualquier maltrato, cualquier diferenciación a una empresa por estar ella en la ley de insolvencia. Esto es muy castigado por la Superintendencia de Sociedades. De manera que si yo observo que alguien me está discriminando porque yo estoy en insolvencia, yo me dirijo a la Superintendencia de Sociedades y la cosa se le pone complicado a la persona. Se le pone muy complicado. Igual, doctor, sería el caso si una persona también está a puertas de adquirir un crédito bancario, sería la misma condición. Estaríamos, si una empresa necesita reactivarse, pero se declara también insolvencia, pero necesita un crédito para seguir cumpliendo con sus obligaciones, sería el mismo caso que nos acaba de plantear nuestro participante. Bueno, ahí la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque el restaurante que yo voy, que me gusta ir los fines de semana, voy a ir este domingo, voy al restaurante. Resulta que el restaurante, la empresa, entró a ley de insolvencia y yo soy el cliente, el consumidor. ¿Cuál es la diferencia para mí como cliente? Ninguna. La comida va a saber igual, los precios van a ser iguales. ¿A mí qué me interesa? Que sea buen servicio, que sea buena calidad, que haya buena atención. La contabilidad de la empresa no me interesa y si está en ley o no está en ley no me interesa. O sea que en general la operación de una empresa, ¿sí? Su proceso de ventas, su clientela y demás, no tiene por qué verse afectado con el ingreso a la ley de insolvencia. Avianca, que yo compro pasajes de Avianca, voy a viajar a Cartagena la próxima semana. No tengo nada que ver con Chapter 11 y el proceso que ellos están haciendo en Nueva York frente a un juez, no pasa nada. Distinto son los créditos, diferente, porque no sería ético que yo voy al banco y le digo, hágame un préstamo, yo sabiendo que mañana me voy a ir a ley de insolvencia y ese préstamo no lo voy a pagar sino dentro de 10 años. Eso no sería ético, no sería transparente. Es más, puede ser hasta ilegal. Cosa distinta es que una vez recibí el crédito del banco más adelante, por razones de la crisis, yo estoy forzado a entrar a insolvencia. Es diferente. Pero yo no puedo ponerme a pedirle al proveedor una cantidad de productos hoy sabiendo que yo no le voy a pagar porque me voy a ley de insolvencia. No es fair play. Y aquí pues entonces son casos un poco distintos. Sí, muchas gracias por esa aclaración, muy puntual. Aquí también nos preguntan, después de que una empresa se ha declarado en insolvencia, ¿cuándo puede volver a recuperar su vida crediticia? No, la vida crediticia nunca se pierde. Lo que sucede es que la banca tradicional, por regulaciones oficiales de la Superintendencia Financiera, en cierto sentido obstaculiza e impide nuevos créditos de esa banca tradicional. Pero, como les decía, ya en Colombia la industria de la insolvencia existe. Empresarios que quieren entrar en insolvencia
nosotros le buscamos la plata, no se preocupe. Ahora, el tema es, ¿cuál es el negocio? Si usted me dice que necesita $2 millones para hacer un experimento, no le va a prestar nadie. Pero si usted me dice que tiene un contrato con Ecopetrol, ¿no?, que ya tiene factura, que necesita la plata, y se la conseguimos de un día para otro. O sea, siempre que haya negocios, el dinero se consigue. No de la banca tradicional, porque es que ese es el tema. Entonces resulta que aquí los inversionistas en la banca tradicional, ¿cuánto están pagando por los dineros depositados? Ahí hay un mundo de negocios en la insolvencia para eso. Entonces el tema de los créditos se restringe en la banca formal, pero se mantiene en otros niveles de inversionistas, repito, siempre y cuando el negocio sea razonable. Pero también hay otro problema, Marcela, y esto es bien importante. Esa empresa que pregunta eso, hoy no tiene crédito. No es verdad. O sea, si la empresa no está pagándole al banco, entonces dice, ay, pero ¿quién me va a prestar plata? No, es que hoy no le presta a nadie. ¿Ves? Entonces siempre se inventa artificialmente un pretexto. Hoy nadie le presta. Si usted tiene mora con un banco y lo embarga, no le presta a nadie en la banca formal, porque quedó en data crédito, quedó reportado. Al revés. Yo le digo, entre rápido a la ley 1116 y verá que le consigo plata. ¿Por qué? Porque la ley estimula, la ley premia a quien le concede crédito estando en ley de insolvencia. Porque si nadie le presta, la empresa se muere. Entonces voy a explicar una cosa técnica aquí bien interesante. Cuando la empresa entra a ley, se arma una cola, una fila de acreedores. Supongamos que sean 480. Yo soy el 470. A pagar, se va a demorar para pagar. Cuando Marcela le presta plata a esa empresa, usted no va a esa cola. Usted va de primera en una cola nueva. Y tiene lógica. Porque si usted le dice, préstele plata a esa empresa y hay 480 en la cola, tú vas a hacer a 481, tú no le prestas a esa empresa. Ni como proveedor, ni como financiador, ni nada. Tú no dices, no, si una cola de 480 para ir de último en la cola no lo hago. Entonces la ley te dice, no, tranquila, Marcela. Tú vas a ir de primero. Porque es lo que la ley denomina POS. Y la doctrina, tu crédito es un crédito POS, es un crédito nuevo. Es una deuda nueva. Entonces, esos pasivos nuevos tienen prelación sobre la prelación. Inclusive, va primero que el trabajador, primero que la DIAN. Hay una cola nueva. Entonces, con esa posibilidad, las empresas sí van a tener acceso al crédito y a otra serie de posibilidades. Pero, como les digo, o sea, se requiere una buena fundamentación técnica, un buen acompañamiento, pero hay vida, hay vida. Partiendo de la base de que hoy nadie le presta. Si hoy le prestaran, ¿cuál es el problema? No, yo tengo problemas para pagarle a la DIAN o unos peores, pero mi banco o los bancos me siguen prestando, no tengo ningún problema. Pues voy al banco que me presta. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Desafortunadamente ya se nos está acabando aquí el tiempo y quiero hacer una última pregunta, doctor, que me parece interesante. ¿Qué pasa si la superintendencia nos rechaza la solicitud? ¿Es posible que nos la rechace? ¿Qué pasaría ante eso? Sí, sí. O sea, como les conté, en el año 2018 y 2019 más del 50% fue rechazado. Ese es un tema de una buena asesoría. A nosotros, en mi oficina, nunca hemos tenido una experiencia de rechazo. Entonces, una primera opción es búsquese una buena asesoría. Y la segunda opción es que depende qué tipo, lo que pasa es que no quise meterme en eso porque nos falta tiempo, pero hay distintas dinámicas de procesos ahora creadas con ocasión de la pandemia. Pero hay unos procesos cuya admisión es más rápida, pero el trámite es más corto. Son 3 meses para hacer el acuerdo. Entonces, cada caso nosotros lo estudiamos y miramos cuál es la metodología y la estrategia que le conviene a esa empresa. Pero se admite. Sí, la única forma como una empresa no puede acceder es porque está haciendo cosas ilegales. Y pues por supuesto que de eso no se trata. Pero mientras tenga una buena asesoría como la nuestra, no hay problema. Es decir, 100% garantizado que entra a ley de insolvencia. Doctor Oscar, Sí, señor. muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Oscar González, de Abogados Corporativos, por traernos toda esta información tan importante para nuestros empresarios.
Antes de cerrar nuestro espacio, quiero invitarlos a que nos acompañen en nuestras próximas capacitaciones virtuales. Hoy a las 10:30 estaremos con sello de bioseguridad, que nos estará acompañando la Cámara de Comercio Colomboamericana, y a las 4:30 campañas de propaganda negra a través de las redes sociales. Recuerden que una vez finalizado este espacio, les llegará una pequeña encuesta. Es importante para nosotros conocer cómo ha sido su experiencia. Permítanme un segundo, por favor, que creo que el doctor Oscar nos quiere conversar con algo. Adelante. Sí, Marcela, muy brevemente, darte las gracias a ti, a la Cámara de Comercio, a todas las personas que hoy nos han acompañado y nosotros ya les dimos nuestros datos, nuestros teléfonos, de manera que si alguien tiene alguna pregunta, no se preocupe por el costo, se comunica a nuestro email y nosotros le respondemos, porque como hoy no hubo tiempo de responder todas las preguntas, Marcela, nos comprometemos a hacerlo por fuera, por el email. Con mucho gusto y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, doctor Oscar. Bueno, vamos a dar un segundo para que nuestros empresarios puedan tomar un script de la pantalla y puedan escribirle, porque sí quedaron muchas preguntas sin resolver. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los empresarios que se han conectado esta mañana en este espacio que hemos propiciado especialmente para todos ustedes. Que tengan feliz día y los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Doctor, muchísimas gracias. Feliz día. Felicidades.